Buenas tardes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados rectores y rectoras de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados gerentes, estimados colegas universitarios, estimados ministros de las diferentes iglesias cristianas, estimados estudiantes. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio en la tarde de hoy de grabar para todos ustedes el video 580 relacionado con el cambio organizacional. Porque es importante hacer una reflexión amplia y profunda del cambio organizacional que tiene que darse en todas las organizaciones, valga la redundancia, tanto pública o privada. Cuando me refiero a organizaciones, me refiero a las empresas, me refiero a las universidades, me refiero a las instituciones cristianas. Porque es importante pensar en el cambio organizacional. Para nadie es un secreto que constantemente el mundo, por decirlo de esa manera, viene cambiando. Nuevas tecnologías, nuevos procedimientos técnicos para perfeccionar o mejorar los productos, un avance virtual, un avance tecnológico que ha traído como impacto muchas veces para muchas organizaciones que no estaban preparadas, no están preparadas para esos cambios. Pero esos cambios se dieron más radical, creo, si no estoy equivocado, en el 2019 con la pandemia del COVID, donde fue un impacto a nivel mundial. Las empresas en su mayoría no estaban preparadas. Pero eso permitió hacer un paréntesis, una reflexión de que indudablemente hay que siempre estar pensando estratégicamente en los cambios dentro de la organización. Porque si no hay cambio, si no hay adaptabilidad, si no hay cambio, no hay competencia. Si no hay cambio, no hay un crecimiento organizacional. Pero para que haya cambio, en primer lugar hay que pensar en el recurso humano que tiene responsabilidades dentro de la organización. Son los primeros que la alta gerencia tiene que buscar estrategia para que de ir preparando a las personas que están involucradas, los colaboradores en el proceso productivo, a adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas tecnologías. Y el cambio tiene que venir desde la base de todas las personas que tienen responsabilidades puntuales para el logro de los objetivos y metas dentro de la organización. Pero para que eso se logre, tiene que existir una asimilación del cambio a nivel gerencial. La mayoría de los gerentes no están preparados para el cambio. Yo me atrevo a decir que esto sucede porque los gerentes se atrapan ellos mismos dentro de ese mundo, digo, a veces surrealista, en un subsistema cerrado, sin pensar que las organizaciones funcionan como sistema abierto, que las organizaciones trabajan para el entorno. Las organizaciones no trabajan para ellas mismas, y esto es lo que tienen que pensar los gerentes, de darse cuenta que ellos tienen que ir con el cambio, tienen que asimilar el cambio. Si los gerentes asimilan el cambio, indudablemente
que buscará las estrategias para que todos los que están involucrados en el proceso productivo puedan asimilar, puedan cambiar y puedan participar de una manera más eficiente en el logro de sus actividades, que es parte del complemento de los objetivos y metas de la organización. La preparación muy importante por parte del gerente. Tiene que existir concientización, tiene que existir reflexión por parte de todos los gerentes de pensar las 24 horas que las organizaciones se mantienen en el tiempo, en un tiempo real, cuando constantemente cambian, mejoran, son más eficientes el producto que va a la sociedad o que va a determinados clientes. Los cambios son importantes dentro de la organización. Por eso es que el cambio organizacional se refiere al proceso de la cual una organización o una empresa mantiene constantemente un pensamiento deductivo de entender bien de lo que requiere la sociedad, de lo que requieren los clientes. Por eso es que ese aspecto de los cambios estructurales que deben existir dentro de la organización, esa cultura organizacional, está en función de ese entorno cambiante para mejorar el desempeño de toda la organización que está involucrada en el proceso productivo. El cambio organizacional en sí es la transformación interna que necesita la organización. Es cambiar la tecnología, es cambiar la forma, inclusive hasta de pensar, de la manera de proceder en el logro de sus actividades. Es un cambio reflexivo y crítico y deductivo por todas las personas que están involucrados en el proceso de la organización. Ese cambio interno que una organización implementa para reestructurarse constantemente, cambiar su estructura de producción, cambiar su modelo de producción, cambiar o aplicar nuevas estrategias para ser más efectiva, para ser más productiva y que la organización vaya paralelo con el cambio que exige la sociedad o que exigen los clientes en cuanto a la presentación de un mejor producto. Por eso es que el cambio organizacional es la transformación interna que una organización implementa para reestructurarse ella misma, adaptarse a su entorno y mejorar sus capacidades de producción. Eso es lo que es en sí el cambio organizacional. Un cambio organizacional que sirve para saber cómo cambiar a una empresa. Ese cambio organizacional, cómo se puede mejorar la empresa, cómo se puede ser más productivo, cómo se puede ser más eficiente y que ese producto se multiplique, triplique, pero con una nueva tecnología, con un nuevo cambio. Por eso, para poder tener el conocimiento de cuándo hay que hacer los cambios de la organización, se necesita tener una buena planificación. No puede existir cambio en las organizaciones si no cuenta con un proceso de planificación. El problema de la mayoría de las organizaciones, tanto públicas y privadas, que no le dan importancia a la planificación. El éxito de la organización, el logro de los cambios está en función de aplicar un proceso de planificación. Y una de las bases fundamentales para que se pueda lograr ese cambio es que todas las organizaciones deben contar con el plan estratégico. Un plan estratégico que permite en primer lugar que la alta gerencia pueda pensar, pueda reflexionar y pueda entender el pensamiento estratégico de la organización.
que puede asimilar cuál sería el futuro de la organización. Porque por eso es que como la planificación es futuro, la planificación es prospectiva, indudablemente que los altos gerentes tienen que asimilar el plan estratégico de la organización, porque allí está la filosofía de gestión de la organización, ahí está la misión, que es la razón de ser de la organización, cómo hacer el producto, cómo lograr el producto, cómo llevar ese producto a la sociedad, cómo es la calidad de ese producto, y una serie de preguntas mental que tiene que hacerse los altos gerentes, la alta gerencia, que tiene que ver con el desarrollo, eh, logro de los objetivos y metas de la organización. Allí están las estrategias, las políticas, y está la visión hacia dónde va la organización. Porque las organizaciones son futuristas. Las organizaciones, el tiempo presente, nada más para preparar el producto, pero los gerentes tienen que pensar en el futuro de la organización, porque las organizaciones, como un pensamiento crítico, analítico, permite que los gerentes puedan dibujarse mentalmente cómo sería el desarrollo o cuáles serían por lo menos esas alternativas futuristas que hay que lograr de la organización a largo plazo. Por eso es que trabaja en función de escenario. ¿Cuál sería el escenario tecnológico, el escenario productivo, el escenario de talento humano, el escenario de infraestructura? Se plantea una serie de escenarios futuristas para dibujarse el futuro de cómo sería el avance de la organización. Por eso es que ese cambio organizacional, repito, ocurre cuando una empresa experimenta una transición, cuando esa empresa, una transición, un cambio importante que afecta a la mayoría o a todos los empleados. El cambio no tiene que tomar por sorpresa a los empleados, hay que preparar a todos los empleados, hay que preparar inclusive la alta gerencia, a los gerentes, de cómo asimilar el cambio, porque ese cambio involucra a todas las personas que están dentro de la organización. Por eso repito que este tipo de cambio es de gran alcance, es a largo plazo, largo plazista. Una empresa experimenta una transición importante que afecta a la mayoría o a todos los empleados. Este tipo de cambio es de gran alcance porque tiene un impacto en la cultura organizacional, tiene un impacto dentro de la empresa que hay que cuidar de que sea positivamente. La infraestructura, un impacto en la infraestructura, un impacto en la tecnología, un impacto en los procesos internos de la organización, un impacto en el recurso humano. Por eso es que, ¿cuál sería entonces la fase de la curva del cambio que ha existido? Una curva, me refiero a ese cambio que favorece lo económico, que favorece la producción, que favorece a los clientes. Estudiar esa curva, cómo se mantiene de una manera positiva en los cambios que tiene que hacer la organización. Los cambios son importantes para que las organizaciones puedan crecer, para que las organizaciones se puedan mantener en el tiempo, en un tiempo real. ¿Cómo lograr entonces el cambio organizacional? Para gestionar el cambio organizacional se necesita, repito, planificar, se necesita contar con un plan estratégico, se necesita que todo entienda y comprenda que la organización tiene un plan estratégico, que es la herramienta que va a permitir orientar o guiar hacia dónde va la organización. Porque ahí está el pensamiento estratégico de la organización y eso tiene que ser asimilado por toda la organización. Si no hay planificación, si no hay plan estratégico, de manera que ese cambio se puede hacer de una manera sin bases, sin fundamento, y trae como consecuencia que nadie asimile el cambio, inclusive hasta los mismos gerentes, porque hay un vacío, no toman en cuenta la planificación estratégica que es fundamental para pensar, para meditar, reflexionar,
de la importancia de seguir los cambios organizacionales. Por eso, repito, para gestionar el cambio organizacional se necesita planificar y actuar, hacer seguimiento del desempeño de las actividades que cada uno de ellos tiene bajo su responsabilidad y que cada ámbito gerencial tiene metas y objetivos muy específicos que son emanadas de la alta gerencia, identificando fortalezas y debilidades de la organización, adaptar las acciones y apoyar las personas en el proceso. Para que haya cambio es importante de que se presente o se analice o se haga una matriz FODA para ver cuáles son las fortalezas de la organización, cuáles son esas amenazas que a lo mejor no dejan crecer a la organización o que no se adaptan a los cambios, a lo que requiere la sociedad, los clientes, cuáles son las oportunidades que le brinda el entorno y analizar muy cuidadosamente todas las debilidades que pueda presentar la organización para lograr el verdadero cambio. Los cambios más comunes que hay que hacer es importante cuando se está desarrollando programas que sean proyectos, tienen que ser proyectos que cuenten con un estudio de factibilidad, que sean factibles y que van a dejar ciertos beneficios. Hay que muchas veces reducir gastos. La mayoría de las organizaciones se va en gastos administrativos y no invierten en proyectos o programas o no invierten en la preparación del talento humano, que son cosas muy importantes para lograr un verdadero cambio organizacional. Entonces, la reducción de gastos innecesarios, esos gastos o esa reducción de gastos y esa inversión tiene que ir en tres puntos de vista: la infraestructura, la tecnología y la preparación de recursos humanos. Un reposicionamiento del mercado. ¿Cómo tomar en cuenta, estudiar qué es lo que quieren los clientes? ¿Cómo quieren el producto? ¿Quiénes son los competidores de la organización? Para que haya cambio, tiene que existir un cambio de liderazgo. Mientras los líderes no cambien, mientras los gerentes no cambien, no puede existir un cambio en las personas que están involucradas en el proceso productivo. Para que haya cambio, tiene que partir de los gerentes y de los líderes que tienen responsabilidad y que tienen un equipo bajo su organización. Adaptación de las propuestas de valor que puede dar la empresa, una organización de procesos internos, una reestructuración de los productos de mejor calidad y una automatización de los procesos o tareas que se vienen haciendo. Esa es parte del cambio, de aplicar nuevas tecnologías. La característica en sí del cambio organizacional: en primer lugar, las estrategias pueden incluirse dentro de un plan de negocio o de una empresa. Esa es parte del cambio. Responde de una necesidad que tiene una empresa y una modificación de una o varias alternativas que puedan beneficiar al cambio organizacional. ¿Cuál es la importancia entonces del cambio? El cambio es un catalizador para la mejora continua de la organización, para la mejora continua de los diferentes ámbitos gerenciales. El cambio se ve como un catalizador para mejorar constantemente a la organización. En el ámbito personal nos permite desarrollar nuevas competencias, superar desafíos y alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Esa es parte de los cambios. Pasos para el cambio: analizar dónde está la organización, cómo funciona la organización, qué resultado está dejando, cómo es su competencia. Esos pasos para el cambio hay que analizar. Por eso es que la aplicación de la matriz FODA es muy importante. Establecer los objetivos que sean factibles, reales, que se puedan alcanzar.
decidir las estrategias, elaborar el plan estratégico de la organización y los planes de acción de cada ámbito gerencial. Ejecutar el plan, en este caso los planes funcionales, en función del plan estratégico de la organización. Evaluar cómo se vienen logrando estos resultados, tomar decisiones, corregir y empezar de nuevo. Los cambios se hacen en función de los resultados que van dejando, cómo se viene logrando el mejoramiento de la empresa, aplicando ciertos cambios tecnológicos, ciertos cambios de procedimientos administrativos, ciertos cambios en la parte de infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso es que el cambio organizacional ocurre cuando una empresa experimenta una transición importante que afecta a la mayoría o a todos los empleados. ¿Por qué es importante el cambio? El cambio es una parte fundamental para la evolución, hace que las cosas se renueven, cambien, mejoran y se adaptan y se aplican a la empresa. El cambio no es algo que se elige o se espera, el cambio se da de una manera simultánea, el cambio se da por la necesidad de ser más competitiva, ser más eficiente y permanecer en el mercado. Entonces, ¿cuál es la importancia del cambio organizacional? Los trabajadores se sienten motivados cuando hay un cambio organizacional, cuando son tomados en cuenta, cuando se les da un empoderamiento para que ellos puedan tomar verdaderas decisiones, sean creativos. Eso es muy importante, eso es parte del cambio. Y permanecen, que sean productivos durante la introducción de mejoras del producto o cambios. Permite a las organizaciones mantenerse en un estado constante de evolución, de participación, de crecimiento, etcétera, etcétera. Algunas las claves del cambio sería en primer lugar comenzar por lo más fácil hasta lo más complejo. Eso es parte del cambio. Ser concreto en la toma de decisiones, centrarse en lo posible y superar la resistencia que muchas veces hay. ¿Qué beneficio tiene el cambio? Los cambios son importantes y necesarios para obtener nuevos resultados en las diversas áreas de nuestra vida y de la empresa o de la organización. El cambio organizacional es visto de una manera positiva cuando todos participan, cuando todos están involucrados, cuando funciona la organización como un solo equipo, donde no hay diferencia entre gerencias, sino que el logro de cada objetivo de cada gerencia es la sumatoria del éxito que puede tener la organización. De manera que el cambio en las organizaciones es importante porque permite que, en primer lugar, repito, que los gerentes sean más creativos, que los gerentes sean participativos, que los gerentes tengan un mapa mental, que los gerentes desarrollen una inteligencia emocional y sean irradiadas hacia todas las personas que se están a su alrededor. Comprender que si no se logran hacer cambios tecnológicos, si no se prepara el recurso humano, no puede existir cambio. Porque lo más importante es que los gerentes aprendan a pensar. Tienen un desarrollo, un conocimiento cognitivo que le va a permitir entender el procedimiento de las organizaciones sobre un verdadero cambio para mantenerse en el mercado. De manera, en conclusión, el cambio organizacional es importante para que las organizaciones puedan crecer y puedan permanecer perenne en el entorno, dando respuesta a la exigencia de los clientes y de la sociedad. Espero que esta reflexión permita que los cambios organizacionales son constantes, son permanentes, siempre hay que hacer cambios para que la organización pueda lograr los objetivos y metas y pueda ser